Hoy vamos a meternos de lleno con un concepto que es fundamental en el mundo del desarrollo, la programación orientada a objetos. Es una manera súper potente y sobre todo muy intuitiva de organizar el código, y vamos a ver exactamente en qué consiste. Seguro que a más de uno les suena esto, ¿verdad? Ese código que es una auténtica maraña que no hay por dónde cogerlo y que a medida que el proyecto crece se vuelve casi imposible de mantener. Es una frustración. Pero ¿y si hubiera una forma mucho más lógica de estructurarlo todo? Pues resulta que sí, que la hay. Para solucionar todo este caos se inventó la programación orientada a objetos, o PO como se la conoce. La idea es dejar de pensar en una larguísima lista de instrucciones y empezar a modelar el mundo real dentro de nuestro código de una forma, mucho más ordenada y natural. A ver, la idea en el fondo es muy simple, pero a la vez es que es revolucionaria. Se trata de representar cosas del mundo real, un coche, una persona, una cuenta del banco, como objetos dentro de nuestro programa. Y lo interesante es que cada uno de estos objetos guarda su propia información y además es capaz de hacer sus propias cosas. Vale, entonces, ¿cómo creamos estos objetos? Pues como todo, necesitamos un plano, ¿no? Una especie de plantilla. En la POU, a ese plano lo llamamos clase. Pensemos en la clase como si fuera la receta de una tarta. Te dice los ingredientes y los pasos, pero no es la tarta en sí. Y para entenderlo, hay una analogía que es perfecta. La del molde de galletas. La clase es el molde, que define la forma que tendrán todas las galletas. Y con ese único molde podemos crear un montón de galletas individuales. Pues bien, cada una de esas galletas es un objeto. Y zasas, ahí lo tenemos. El objeto es el resultado final, la galleta que hemos creado con el molde. Es una entidad de verdad, algo concreto dentro del programa con lo que ya podemos trabajar. Siguiendo la analogía, es la galleta que ya podemos decorar o comernos. Fijaos en este ejemplo que se ve de maravilla. Tenemos la clase perro, que es el concepto, el plano, y a partir de ahí creamos objetos concretos como mi-perro o tu-perro. Lo mismo con la clase coche. Cada coche u otro coche es un objeto único, pero todos, absolutamente todos, comparten la estructura que define la clase coche. Venga, vamos a hacer una radiografía a uno de estos objetos. ¿De qué están hechos por dentro? Pues básicamente tienen dos partes. Por un lado, sus características, lo que saben sobre sí mismos, y por otro, sus habilidades, es decir, lo que pueden hacer. A estas características las vamos a llamar atributos. No son más que variables que guardan la información de cada objeto. Por ejemplo, para un coche, sus atributos podrían ser su color, su marca o la velocidad a la que va. Son los datos que definen cómo está en un momento concreto. Imaginemos un perro concreto, un objeto que hemos creado, pues podría tener un atributo nombre con el valor Fido y otro atributo raza con el valor Labrador. Estos datos son los que lo hacen único y definen su estado actual. Y si los atributos son lo que un objeto es, las habilidades son lo que el objeto hace. A estas habilidades las llamamos métodos. Son, sencillamente, las funciones que viven dentro del objeto. Son sus acciones: correr, saltar, calcular, guardar, los verbos del objeto. Si volvemos a los ejemplos de antes, nuestro objeto perro podría tener un método que se llame ladrar. Y al objeto coche, pues lógicamente tendría métodos como acelerar o frenar, o son las acciones que definen cómo se comporta ese tipo de objeto. Bien, ya tenemos las piezas. Sabemos lo que es un objeto, con sus atributos y sus métodos. Ahora vamos a ver la cadena de montaje. Cómo se fabrican estos objetos en la práctica y, muy importante, cómo consiguen proteger su información para que todo funcione como debe. Aquí es donde aparece un método que es súper especial. En lenguajes como Python se llama init y se le conoce como el constructor. Es, digamos, el jefe de la cadena de montaje. Es un método que se pone en marcha él solito, automáticamente, justo en el momento en que creamos un objeto nuevo. Su misión es dejarlo todo listo y preparado desde el principio. El proceso, la verdad, es muy directo. Pensemos en ello paso a paso. Primero, pedimos crear un objeto nuevo, por ejemplo, un coche. En ese mismo instante, el constructor, el método init, arranca. Y por último, este constructor coge los datos iniciales que le damos, como la marca y el modelo, y los asigna a los atributos del coche que acaba de nacer. Y ya está, objeto listo para funcionar. Y todo esto nos lleva de cabeza a una de las ideas más potentes de la POU, la encapsulación. La idea es muy sencilla de entender. Los datos, o sea, los atributos, y las acciones que los manejan, o sea, los métodos, se meten todos juntos en un mismo paquete, en una sola unidad, el objeto. Todo lo que el objeto necesita para funcionar está dentro de él. Es que funciona literalmente como una cápsula protectora. ¿Para qué? Pues para evitar que desde fuera del objeto se puedan modificar sus datos a lo loco, por accidente o de forma incorrecta.
Gracias a la encapsulación, el propio objeto es el único que puede gestionar su estado interno, usando sus propios métodos. Esto garantiza que los datos se mantengan coherentes y seguros. Vale, muy bien toda la teoría de clases, objetos, atributos, pero ¿para qué sirve todo esto en el mundo real? ¿Dónde está la magia? Pues la magia está en que nos permite construir sistemas increíblemente complejos de una forma ordenada. Pues su poder está en todas partes. Fijaos, podemos diseñar todo un sistema para una biblioteca con objetos libro y objetos miembro, o crear un videojuego con personajes y objetos que interactúan, o, un ejemplo muy claro, un sistema bancario donde cada cuenta bancaria es un objeto súper encapsulado que protege el saldo. Las posibilidades, como se ve, son prácticamente infinitas. Al final, de lo que se trata es de esto. La programación orientada a objetos nos da la capacidad de coger un problema gigante y descomponerlo en piezas más pequeñas, mucho más manejables, los objetos. Y luego, combinando estos objetos simples, podemos construir sistemas enormes, robustos, organizados y, lo más importante, muchísimo más fáciles de mantener y de hacer crecer en el futuro. Y esto, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Si de repente podemos convertir casi cualquier concepto en un conjunto de objetos que hablan entre sí, desde un coche hasta una galaxia entera, ¿cuál es el siguiente gran sistema que está esperando a que alguien lo modele? Las herramientas, como hemos visto, ya las tenemos.